A la batalla Jesús nos llama. Va con nosotros el capitán. A la batalla Jesús nos llama. Va con nosotros el capitán. Marchemos pues a combatir a los ejércitos de Satán. Marchemos pues a combatir a los ejércitos de Satán. A la batalla Jesús nos llama. Va con nosotros el capitán. Marchemos pues a combatir a los ejércitos de Satán. Marchemos pues a combatir a los ejércitos de Satán. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Salmo 139, 23. Mi corazón, oh, examina hoy mis pensamientos, prueba, oh Señor, ve si en mí perversidades hay, por sendas rectas lléveme tu amor. Dame, Señor, más de tu plenitud, pues que tú eres fuente de salud. Sobre la cruz, en medio del dolor, brotar la hiciste por tu gran amor. ¿Qué tal? Buenas tardes, hermanos. Estamos teniendo un saludo desde Monterrey para la Iglesia Bautista Primera de Monterrey, que está ahorita viendo esto en las redes, pero también a otros hermanos que han sido invitados y a otros amigos que han sido invitados, personas de otras ciudades y países que están atentos desde allá a la palabra de Dios, porque es lo que queremos comunicar. Y el tema de hoy es algo muy importante, se llama las armas de nuestra milicia. Estamos en una lucha, sin lugar a dudas, y es una lucha sin cuartel, es una lucha constante. Por un lado, el alma contra nuestro cuerpo, contra nuestro espíritu. Por otro lado, las huestes del mal que están queriendo influir para mal, no solo sobre todo el mundo, sino sobre la iglesia, para llevarla a pecado, para llevarla a perdición. Y por otro lado, las ideologías del mundo que están combatiendo a la iglesia, sin lugar a dudas, y combatiendo a la familia, sin lugar a dudas. Hay una guerra continua. Podría decir alguien, pero ahorita no hay persecución, hermano, estamos bien, tenemos libertad, podemos hacer lo que sea. Sí, pero estamos en una guerra. Y el Señor está con nosotros y nos defiende. Y el maligno está en contra de nosotros y nos ataca. Y si no entendemos que estamos en una guerra, podríamos no estar luchando y podríamos estar perdiendo terreno y podríamos estar perdiendo personas y perdiendo amigos y perdiendo hijos, porque no luchamos en esta guerra que el Señor nos ha mandado enfrentar. Porque a la batalla Jesús nos llama, como decía aquel canto antiguo, y va con nosotros el capitán. Vayamos pues a combatir a los ejércitos de Satán. Así decía ese canto, si se acuerdan de él. Bueno, pues hoy hay que entender en qué se trata esta guerra, porque el mundo está violento y
Y no quiere decir que nosotros también nos vamos a poner violentos. El mundo asesina, nosotros no vamos a asesinar. El mundo se llena de armas nucleares, nosotros no usamos ni siquiera un cuchillo para defender. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando toda altivez y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esas son las armas de nuestra milicia. Debemos conocer cuáles son esas armas y usarlas porque son poderosas en Dios. ¿Verdad? Quisiéramos tener las mejores armas. Bueno, el Señor nos da armas. Que las usemos o no, ese es nuestro asunto, porque en efecto estamos en lucha y muchos no estamos luchando. Tenemos armas y muchos no las estamos usando. Estamos más bien peleando contra nuestros hermanos, contra nuestros amigos, contra nuestro cónyuge. Ahí el Señor nos llama a pelear, Él nos llama a conciliar, nos llama a tener paz unos con otros. Y entre los hermanos no se diga. Pero contra las ideologías, contra el maligno, contra las acechanzas del diablo tenemos que estar luchando, porque nos están arrastrando si no estamos conscientes de la lucha. Bueno, para esto vamos a basar nuestro mensaje en 2 Corintios 10, que es una carta hermosa del apóstol Pablo a una de sus iglesias más amadas, la iglesia de Corinto. Y vamos a leer solo algunos versículos de 2 Corintios 10. Síganme ahí, desde el versículo 1 dice: Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y la ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, pero ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar esta osadía con que estoy dispuesto a proceder contra algunos que nos tienen como si anduviéramos nosotros según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Miráis las cosas según la apariencia, y si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Porque aunque me glorié algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación, no para destrucción, no me avergonzaré, para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas. Porque la verdad, dicen, las cartas son duras y fuertes, pero la presencia corporal débil y la palabra es menospreciable. Esto tenga en cuenta a tal persona, que así como nosotros somos en la palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes, para que no nos atrevamos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Pero nosotros no nos gloriamos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta ustedes. Porque no nos hemos extralimitado, como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar a ustedes con el Evangelio de Cristo. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos más engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. Y que anunciaremos el Evangelio en lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Mas el que se gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Es un pasaje bien profundo, bien
complicado del apóstol Pablo. Pero ahora les pongo los antecedentes. Pablo había trabajado en Corinto intensamente. Estuvo ahí por 18 meses, yendo a casa por casa, estando en la sinagoga, hablaba con todos los judíos primero y luego con otros que no eran judíos, también gentiles, y estaba ganando almas junto con la ayuda de Priscila y Aquila, después de Timoteo y Tito, los que vinieron a acompañarlo, y trabajaron 18 meses plantando una iglesia fuerte, la iglesia de Corinto. Cuando la hubo plantado y organizado y preparado a los pastores que se iban a quedar, y se fue a Éfeso, donde estaba ministrando también, le llegaron después noticias de que la iglesia de Corinto estaba teniendo algunos excesos, algunas malas conductas, algunos abusos, algunas divisiones, algunos conflictos entre ellos. Y dijo, he oído que hay conflicto entre ustedes, y en parte lo creo. Pues sí, porque así estaba pasando. Y él se preocupó, no se escandalizó, no se puso a murmurar, no se puso a decirle a todo el mundo lo que estaba pasando allá, sino que empezó a orar y a escribirles una carta rápidamente. Y le mandó una carta y después otra, porque Pablo amaba mucho a la iglesia en Corinto y no quería que esos abusos, esas malas conductas, esas divisiones acabaran con el trabajo espiritual en ese lugar. Porque sí pasa cuando pecamos, cuando nos dividimos, cuando nos peleamos, cuando abusamos, el trabajo de la iglesia se detiene y a veces se debilita y a veces se divide en dos o en tres y a veces se acaba. Muchas iglesias han terminado, se han acabado y se han acabado por problemas internos, ¿no? Entonces él quería evitar que eso llegara y mandó una carta. Pero dentro de esos abusos en que había divisiones, yo soy de Pedro, yo soy de Pablo, yo soy de Jesús, y hacían divisiones entre ellos, abusos en la cena del Señor, abuso en los dones espirituales, muchas cosas que si leemos toda la carta a los Corintios nos damos cuenta de cuántos abusos y problemas tenían. Hubo algo que le dolía mucho más, y es que habían llegado, después de su partida, había llegado algunos que venían de Jerusalén, que eran judíos de raza, pero cristianos de religión, y dijeron, a ver, ¿quién de ustedes los capacitó, los discipuló, y quién los bautizó, y quién les predicó? Pues Pablo. ¿Y quién es Pablo? Nosotros no conocemos a Pablo. No es ninguno de los apóstoles. Oímos que pero él perseguía a la iglesia, él tiene un pasado tremendo. No sé cómo le hicieron caso a ese hombre. Y entonces empezó a haber gente que dice, no, pues yo no soy de Pablo, yo soy de Apolos. Y los que llegaron de acá, no, yo soy de Pedro. Porque Pablo realmente ni es apóstol y creemos que ni es cristiano. Es más, no sabe. La doctrina no la conoce. Y así de esas cosas hablaban contra Pablo los que llegaron después. Y lo peor es que no solo hablaban ellos así, sino que la iglesia les estaba creyendo a estos mentirosos. Estaban haciendo caso, le estaba afectando mucho a ese tipo de chisme. Y Pablo quiso defender. Y defender no solo su nombre y su prestigio, sino defender a la iglesia del conflicto en que se estaba metiendo la iglesia y defender el evangelio, que era lo que estaba él predicando, porque los judaizantes, los que llegaron ahí, no predicaban un evangelio de gracia, sino predicaban de nuevo a la ley como el camino de salvación, los rudimentos de la ley. Y un religioso que piensa que la ley salva, no solo está extraviado de la verdad, sino que hace que sea como una religión mundana. Cumple estas cosas y vas a ser salvo. Y ahí obedeciendo mandamientos nada más, y muchas veces mandamientos de hombres.
Pero la Biblia dice que por el cumplimiento de la ley ninguno será justificado. Cumpliendo la ley, ninguno será justificado. ¿Por qué? Porque para empezar, ninguno ha podido cumplir la ley. Entonces, si les salvara a uno cumpliendo la ley, nadie sería salvo. Así que por esas razones Pablo manda una carta para defender su ministerio. A él lo atacaban con engaños, con mentiras, con injurias, con insultos. Y él decía, las armas de nuestra milicia no son carnales. Y no solo se refería a que no tenían pistolas o rifles o bombas, sino que tampoco usarían de chismes, de violencia, de insultos, de engaños, de mentiras, porque esas son armas carnales. Y mucha gente usa esas cosas, usa las injurias, usa el hablar mal de otros, el chismear para destruir un ministerio, para acabar con una familia, para dividir a una iglesia. Y son armas, pero del demonio, esas armas. Así que si nosotros mismos estamos usando esas armas, reflejamos de quién somos soldados. ¿Quién nos proveyó de esas armas? ¿Y qué es lo que queremos hacer con la iglesia? Pablo entonces se defiende. Yo soy siervo de Jesucristo, soy apóstol de Jesucristo. Y me ha sido dada autoridad, no para destruir, sino para edificar. Y autoridad quiere decir poder, no para destruir, sino para edificar. Y las armas de mi milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas del enemigo y para combatir toda altivez que nos lleva lejos del conocimiento de Dios y para llevar cautivo todo pensamiento de la obediencia a Cristo. Es decir, el poder que había sido dado y la autoridad que Dios le había dado a Pablo era para edificar, para plantar, para construir, para sanar, para reconciliar, no para pelear, no para combatir, no para dividir, no para destruir. Porque Satanás viene para robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, dijo el Señor Jesús. Así que Pablo escribe para corregir malas conductas, para disminuir esos abusos y destina los últimos capítulos de esta carta primera para defender su ministerio. Pero aún en esa defensa él no ataca a los hermanos que andaban haciendo el mal, no los denigra, no los ofende, no los expulsa, no los saca de la iglesia, nada de eso. Él arma como armas que Dios nos ha dado para construir. Ahora, ¿por qué Pablo fue tan atacado? Porque no era la primera vez que lo atacaron o que lo menospreciaron. Pablo fue menospreciado muchas veces, fue atacado muchas veces, fue encarcelado muchas veces, fue azotado, fue apedreado, fue llevado a la prisión y finalmente fue asesinado. Y claro que la razón principal es que estaba enfrentando al enemigo, al demonio, y el demonio instilaba ese tipo de animadversión y odio contra él. Por supuesto, la causa profunda de tanta oposición era que estaba luchando contra las fuerzas del mal. Pero había razones políticas, históricas, eclesiales, para que muchos no lo reconocieran, no lo admitieran. La primera es que él había sido perseguidor de la iglesia. Y los que lo conocieron en Jerusalén sabían que había perseguido a la iglesia, había estado de acuerdo con la muerte de Esteban, había encarcelado a muchos y después se fue y ya no supieron de él, así que se quedó la idea de que Pablo era un enemigo de la iglesia. Para mucha gente allá en Jerusalén ya no se enteraron de lo demás, ya no había redes sociales, no había noticieros, no había forma de que se enteraran de lo que estaba pasando. Y lo último que sabían era que Pablo era un perseguidor, ¿verdad? Segundo, otra razón por la que Pablo no gozó de popularidad ni de apoyo en Jerusalén es que él no volvió a Jerusalén a darse a conocer a la iglesia, a pedir perdón, a hacer amistad con los apóstoles, cosas así. No, él una vez que aceptó a Cristo,
quiso reunirse con cristianos, pero allá mismo en Damasco no lo quisieron, estaban asustados. Entonces él se fue mejor al desierto del norte, donde estaba la ciudad de Tarso, y ahí él estuvo estudiando la Biblia varios años, comparando la profecía con la persona de Cristo Jesús, y la gente se olvidó de él. Ya convertido, se fue a Tarsis y después regresó a Antioquía, pero no a Jerusalén, y con Antioquía sí lo conocieron, ahí trabajó bastante, hasta que lo mandaron de misionero y se fue por toda Macedonia y Acaya, y pocas veces, una o dos, había estado en Jerusalén, un lapso cortito. Él defendió siempre el Evangelio de la Gracia, dejando los rudimentos de la ley. Y los judíos, aún los cristianos judíos, todavía admiraban mucho la ley y la defendían la ley. Así es que la ley de Dios, y la ley de Dios no cambia, y hay que obedecerla, y hay que hacerla, y te tienes que circuncidar, y tienes que ir el sábado, y tienes que dar ofrendas. Y entonces eso Pablo lo atacaba, así que tenía enemigos entre los cristianos judíos. Era entonces desconocido de la iglesia judía y aborrecido por los judíos militantes. Los judíos no cristianos lo aborrecían porque él los había traicionado. Al principio él perseguía a la iglesia siendo aliado, y después de su conversión dejó el judaísmo y abrazó el cristianismo, y entonces los judíos lo aborrecían. Los judíos cristianos no lo conocían. Así que todas esas causas hicieron que Pablo fuera atacado. Sin embargo, no justifico a los atacantes, porque los atacantes siguieron el estilo del mundo y las armas carnales para atacarlo, buscando desprestigiarlo, buscaban ir por todos lados para hablar mal de él, buscaban quitarlo del ministerio, muchas cosas que no hace el Señor Jesús, que no nos manda a hacer, ellos sí lo hacían. Y cuidado, porque nuestra iglesia y nuestra convención y nuestra denominación muchas veces también cae en ese lazo del diablo de empezar a desprestigiar a hermanos que han cometido un error, de hablar mal a sus espaldas, de no admitirlos en la iglesia, expulsarlos de la iglesia, o quitarles el pastorado, o boletinarlos para que sepan otras iglesias que aquí hizo mal, etcétera, sin estar seguros, porque nadie estaba seguro de la situación nueva de Pablo, cómo había sido transformado. No lo sabían que había hecho mal alguna vez, y entonces lo seguían quemando y lo seguían contradiciendo. Y nosotros hemos visto eso. Ahora que he estado en la alianza ministerial, me llegan cartas hablando mal de algunos pastores que han cometido un error, que han hecho algo mal un día. Entonces quieren que sean quitados de la mesa, no de la mesa directiva, que sean quitados de la alianza y de la comunión de la convención, y que les mandemos una carta para prohibirle que sigan el pastorado y cosas así. Ustedes son la autoridad y tienen que hacer eso, boletinarlos y sacarlos de la comunión. Dije, ¿dónde he oído eso antes? Pues los judaizantes, así eran igualitos, estaban en contra de Pablo y de su equipo, por supuesto, ¿no? Eran tremendos, terribles, y hoy, después de tantos años y sabiendo lo que pasó con Pablo y cómo se comportaban los judaizantes, hay bautistas que usan de las armas del enemigo para atacar a un pecador. Les digo yo, pues yo soy el presidente, así que tengo que contestar las cartas, y no sigo en su loca carrera de quemar gente, expulsar hermanos. Digo, no, eso no vamos a hacer, porque la Biblia no nos manda a correr pastores, no nos manda a desprestigiarlos, no nos manda a hacer un escándalo, no nos manda nunca. Oye, pero sí hicieron mal. Sí, todos hacemos mal, y ellos también hicieron un mal, pero el Señor no nos manda a atacarlos con las armas del enemigo. Nuestras armas no son carnales, son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas.
Así que ese es lo que ha pasado. La ola judaizante pasó por todo el pueblo de Judea, Perea, Prisidia, Asia Menor, Macedonia, Acaya, y hasta Roma llegó la ola judaizante, que querían reponer otra vez la ley como forma de salvación, menospreciando el sacrificio de Cristo, la salvación por gracia, y menospreciando el ministerio de Pablo y sus gentes. Ahora, ¿cómo son estas armas de nuestra milicia? ¿Por qué Pablo defendió y se defendió con las armas de Dios? Son armas que Dios diseñó y nos las dio para que las usáramos. Son poderosas en Dios. Primero, son armas que destruyen fortalezas, que destruyen malas ideas y malas prácticas, combatiendo con la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice qué hacer en cada caso, en cada problema. Si algún pastor hizo algo malo, lo que tenemos que hacer es ir a visitarlo, preguntarle bien qué pasó, decirle lo que hizo mal, orar con él, pedirle perdón a Dios juntos y rescatarlo. Es lo que hay que hacer. Y resulta que ninguno de los chismosos, ninguno de los atacantes, ninguno de los que expulsaban hermanos se ha atrevido a ir a hablar con el pecador, sino que van con los santos para hacer un escándalo, para que entre todos corran a ese pecador. Es una forma muy mundana de actuar. Armas del enemigo, armas mundanas. Entonces le digo, ninguno puede votar que sea corrido a menos de que ya haya sido a hablar con él. Porque muchas veces las acusaciones son hasta falsas, como se acusaba a Pablo falsamente, como se acusó al Señor Jesucristo falsamente, como se ha acusado a todos los profetas falsamente, como ha pasado con muchos pastores que son acusados falsamente. Y nosotros le vamos a creer más a un mentiroso que a la palabra de Dios y a la palabra del pastor, ¿no? Póngale usted que podamos dudar de la palabra del pastor, pero no de la palabra de Dios, que nos dice que vayamos a restaurarlo. Eso es lo que dice la palabra. Y yo creo en la palabra de Dios. Y creo que es poderosa para restaurar a cualquiera, sobre todo a los pastores, que ya tienen conocimiento, que ya tienen experiencia con Dios. Vamos solamente a decirles, ellos comprenderán y oraremos juntos. Y el poder de Dios es tremendo. Destruye fortalezas y destruye la altivez y lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esas son las armas de nuestra milicia. La palabra de Dios, la reconciliación, la restauración. Son las armas de Dios. El perdón es un arma de Dios. Es un arma que el enemigo no tiene. El enemigo no puede perdonar. El mundo no puede perdonar. El gobierno no puede, la mafia no perdona. No tienen poder para perdonar, solamente Dios lo tiene. El mundo, el demonio, el maligno no tienen oración. Nosotros tenemos la oración y es poderosa en Dios para destrucción de fortalezas, para llevar cautivo todo pensamiento a Cristo Jesús y derribar toda altivez, todo orgullo que pueda haber en nosotros. Así que sí debemos seguir la estrategia de Dios para combatir la maldad y combatir el error y combatir el pecado y acabar con los problemas, porque la palabra de Dios acaba con los problemas, no divide a las iglesias, no acaba el ministerio, no divorcia a los esposos. Eso lo hace el maligno, con sus insinuaciones, con sus ataques, con su falta de perdón, destruye familias e iglesias, pero no la palabra de Dios, que es poderosa en Dios para salvar. Así que eso es lo que debemos estar atentos, hermanos. Tenemos una iglesia grande, se suscitan dificultades y problemas con alguna frecuencia, y nosotros tenemos las armas de Dios que no son carnales, y podemos ayudar y mucho. Es nuestro deber
Si alguien nos habla mal de otra persona, debemos dejar de escucharlo y decir, ¿de dónde vas? Voy a ir a ver a esa persona. ¿Para qué? Pues para que él me platique qué ha pasado. Y vamos a orar con él. Y vamos a rescatarlo. Un día hablaban de un amigo nuestro que es pastor muy joven y dijeron de algo malo que hizo, ¿no? A todos los miembros de la alianza de la mesa directiva les pareció muy duro. De, oye, ¿qué hacemos? Pues que lo quiten, ¿no? Que se deje el pastorado, que se vaya. Le dije, oye hermano, ¿él sigue siendo nuestro amigo o no? O ya no es nuestro hermano, ya no es nuestro amigo, ya no es un siervo de Dios, ya no es cristiano, ya no es nada. ¿Qué piensas de él? No, bueno, la salvación no se pierde. Pues no, ni se debe perder nuestra amistad, ni se debe perder nuestro cuidado por él. El Señor vino a buscar y a salvar al que se había perdido. Y si él se ha extraviado, o si ha cometido un error, tenemos que ir por él. Es nuestra responsabilidad, es más joven que nosotros, tiene menos experiencia, necesita que vayamos por él. Y a todos les extraño mucho. ¿Yo eso por qué? Pues aquí lo único, mando una carta para que ya lo corran. Qué fácil se cae en el error, qué fácil se cae en la crítica, en el enjuiciamiento, en la condena. Y qué difícil es para muchos perdonar, restaurar, reconciliar, rescatar. Es difícil, pues sí, pero el Señor lo hace. Y lo hace si nosotros obedecemos nada más. No tienes que tener tú un gran poder. Tienes que tener gran obediencia y el poder lo tiene Dios y Él salva y Él sana y Él transforma. Así que vamos a orar, hermanos, para que nos usemos las armas de la milicia de Dios, de perdón, restauración, reconciliación, para alcanzar a los hermanos que nos ofenden. Como Pablo estaba tratando de rescatar a los que le ofendieron. Y como el Señor dijo, Padre, perdona a los que no saben lo que hacen. Esa es la arma de Dios, el perdón. Vamos a orar. Señor, bendice a nuestra iglesia, a nuestra convención, a nuestras familias. Que podamos tener plena reconciliación, plena restauración, un perdón total, usando las armas de nuestra milicia que son poderosas en ti y que has puesto a nuestro alcance para su uso gratuito. Queremos ser soldados tuyos, no con metralletas y cuchillos, pero con paz, reconciliación y perdón en tu nombre. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Dios bendiga, hermanos. Nos vemos la otra semana. Cortará él el espíritu de los príncipes. Temible es a los reyes de la tierra. Cantemos el himno 520 de nuestros himnarios bautistas. Gran día de victoria.